Hola, ¿cómo están jóvenes y señoritas del tercer grado de secundaria? Hoy vamos a desarrollar nuestras sesiones correspondientes a la semana 11 de comunicación. Esto de la plataforma virtual Aprendo en Casa. Quiero hacerles recuerdo, jóvenes, que deben manejar bien la plataforma virtual Aprendo en Casa, y por otro lado deben tener a la mano su cuaderno de trabajo, y a eso lo pueden agregar pues un borrador de apuntes para que apunten las cosas más importantes en el transcurso de la sesión. Entonces, iniciamos semana 11, comunicación. ¿Cuál es el título de nuestra sesión? El título de nuestra sesión es Los personajes de mi barrio o comunidad. Objetivo. Nuestro objetivo de esta semana es elegir un personaje representativo de nuestro barrio o comunidad, y luego presentar a través de la ejecución de un monólogo oral, ¿no? Listo, para esto tenemos la actividad 1, en donde vamos a elegir al personaje del barrio o comunidad para presentar nuestro monólogo. Elegimos. En la actividad 2, nosotros nos convertimos en ese personaje de nuestro barrio o comunidad y lo presentamos en un monólogo. Para esto, vamos a recordar que en nuestro barrio, en nuestra comunidad, siempre hay historia que contar, y detrás de esa historia siempre hay personajes. ¿Quiénes son los personajes símbolos de tu barrio o comunidad? Si tuvieras la oportunidad de escribir una historia sobre ellos, ¿a quién elegirías? La historia de nuestro barrio o nuestra comunidad lo hace su gente, y en ella destacan algunas personas que gozan del aprecio de las vecinas y los vecinos por su carisma, por sus acciones a favor de toda la comunidad. Además, es muy probable que en tu localidad sea cuna de algún personaje histórico cuyo nombre está escrito en alguna plaza o escuela, ¿no? No solo puede estar el nombre, también puede estar la estatua en una plaza o en la escuela de ese personaje. Por ejemplo, acá tenemos a un inca que es representativo en la población de Cusco. Acá tenemos a un personaje, ¿no?, que se llama el padre Aldamis, era un aviador, ¿no? Entonces podemos elegir a ese tipo de personajes que ya no están con vida, o también a personajes que todavía están con vida. Puede ser, por decir, un líder, ¿no?, alguien que ha hecho algo por nuestro barrio o comunidad y que sea tan respetado. En la actividad 1, como les dije, elegimos al personaje de nuestro barrio o comunidad para presentarlo posteriormente en un monólogo. El monólogo pues es una escena o obra dramática en la que habla un solo personaje, ¿no? En un monólogo nosotros vamos a escoger un personaje en el cual nos vamos a convertir y vamos a hablar solos en la escena. Esta será la escena o reflexión personal donde presentarás el personaje elegido para lograr el reto, y sigue la siguiente ruta o los siguientes pasos. Primeramente elegimos a nuestro personaje, ¿no? Luego ensayamos. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Entonces vamos a tener varias cosas para hacer eso. Entonces, primeramente planificamos el guión para el monólogo. ¿Cómo vamos a planificar el guión? Lo que vamos a hablar o lo que vamos a escribir, ¿no? A eso se refiere el guión. Para planificar el guión, primeramente ten presente que lo vas a presentar dramatizado y que podrás agregar sonidos, música y otros efectos. ¿Listo? Listo. Entonces, para esto tienes que indagar sobre los personajes de tu barrio o comunidad para responder a las preguntas que vienen a continuación, ¿no? Entonces tenemos que indagar sobre los personajes de nuestro barrio o comunidad. ¿Para qué? Para responder estas preguntas. ¿Quiénes son los personajes populares de tu barrio o comunidad? ¿Algún artista? ¿Algún deportista?
algún poeta, algún músico, algún intelectual, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un deportista. Hay personajes históricos que nacieron, vivieron o realizaron alguna acción heroica en tu barrio o comunidad. ¿Tienes alguna información sobre ello? ¿No? Histórica, alguien que ya no está presente, pero que sigue siendo respetado y admirado por sus acciones que ha logrado. Por ejemplo, acá tenemos al Inca Cahuide, ¿no? Ahora sí, una vez que hemos averiguado sobre los personajes, ahora tenemos es momento de escoger al personaje. ¿Y cómo escogemos al personaje? Tienes que tener en cuenta para escoger el personaje que no solo debes tener datos de ese personaje, sino también conocer una historia o una anécdota que contarás de ese personaje a otras personas. Entonces, para esto tienes que elaborar una ficha de datos de ese personaje seleccionado, ¿no? En ahí vas a escribir los datos más relevantes de su vida, como cuándo nació, a qué se dedicaba, por qué se le conoce. Escribe alguna anécdota o hecho de su historia personal. Para esto vamos a apoyarnos en la página 106 de nuestro cuaderno de trabajo, en la ficha 4. Entonces acá tenemos la página 106 de nuestro cuaderno de trabajo. En acá dice insumo 3, personajes de mi barrio o comunidad. En acá debemos indagar sobre las personas que vivieron y viven en el barrio, son conocidas o populares, algún futbolista, como les dije anteriormente, ¿no? En ahí entonces en nuestra ficha vamos a escribir su nombre, sus datos, ¿no? Y así vamos conduciéndonos para el monólogo. A partir de esta información recogida, crea una historia. En esa historia menciona lugares, situaciones y hechos reales. Involucra a tus lectores y haz conocer a tu personaje. El siguiente paso es adoptar nuestro personaje, ¿no? Adoptar tu personaje. ¿Cómo? Convirtiéndote en él mismo, convirtiéndote en el que elegiste, en ese personaje que elegiste. No puede ser el personaje actual o un personaje histórico que hizo algo por tu barrio o comunidad. Piensa en el tiempo en el que vivió, cómo era, qué hacía, qué le gustaba hacer. Recrea la información recogida. El siguiente paso será pues apoyarnos en la página 108 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora 3. En ahí tenemos pues unas fichas, ¿no? Donde dice adopta tu personaje, ¿no? Cuando ya hemos elegido a nuestro personaje, entonces necesitamos convertirnos en él mismo. Y sería mucho mejor para convertirnos en él mismo, vestirnos como él, ponernos las características, los rasgos como él. Por ejemplo, que necesito bigotes, necesito un sombrero, necesito una capa, necesito, por decir, algún armamento que tal vez utilizó, ¿no? Listo. Después de eso vamos a escribir el guión del monólogo. ¿Cómo? Con los siguientes elementos. Primero vamos a ponerlo en nuestro guión un título. Piensa que el título tiene que englobar a todo lo que voy a escribir en mi guión. Nombre del personaje, de qué personaje voy a hacer su monólogo. Indicaciones para el escenario, los elementos que van a utilizar, texto del monólogo, donde colocarás en paréntesis las acotaciones para la actuación del personaje. Alusiones al público, piensa que debes involucrarlos, ¿no? Siempre tienes que involucrarles a los públicos. Ahora, después de haber escrito el guión de tu monólogo, ahora escribe el guión de tu monólogo personal. Recuerda que estarás solo o solo en la escena. Entonces, cuando tú ya te has convertido en el personaje, tienes que pensar en qué podría decir tu personaje, qué podría contar, de qué hablaría. La historia que escogiste será base para escribir o grabar el guión. Tu monólogo deberá durar como máximo 4 minutos y involucrar al auditorio. Entonces el monólogo que van a realizar de su personaje no debe durar más de 4 minutos. Entonces van a tener tiempo para ensayar y hacerlo bien. ¿Listo? Entonces es momento de escribir.
Ya tienes tu guión, ya lo culminaste. Revisa tu guión, cuida que no sea muy extenso. Recuerda, el monólogo es un diálogo contigo mismo. Por eso tú mismo te preguntas y respondes. Tus reflexiones tienen que ser ágiles y concretas, ¿no? Tienes que ir a lo concreto, ¿no? Listo. Ensaya entonces tu monólogo para que te salga bien, solamente en 4 minutos, y en esos 4 minutos puedes expresarte muchas cosas, pero de manera concreta. Ensaya tu presentación. Recuerda que debes aprender el texto. Lee y utiliza el tono de voz adecuado y marca la entonación, las pausas y el énfasis. También ten en cuenta el movimiento de tu rostro, las manos, el cuerpo para lograr transmitir el mensaje. Entonces simplemente es aprenderme bien el texto, ¿no? Manejar una voz adecuada, una entonación adecuada, las pausas, las énfasis, los movimientos. Entonces ensayo y ensayo y ensayo hasta que me salga bien. ¿Listo? Listo. Entonces para eso necesito leer y leer, ¿no? Ahora continuamos. Damos vida al personaje de nuestro barrio, nuestra comunidad, a través de un monólogo. Es hora de dramatizar nuestro monólogo. Recuerda que estás en proceso de búsqueda de insumos para elaborar tu propuesta de mejora para tu barrio comunidad. Así que aprovecha la presentación de tu monólogo para seguir investigando y recopilando información. Ahora sí vamos a hacer el monólogo. Entonces en acá dice: yo mismo soy. ¿Qué debemos hacer al momento de grabar nuestro monólogo? El paso 1 es ubicar pues el lugar, ¿no? ¿Dónde lo vamos a grabar? ¿Dónde vamos a presentar nuestro monólogo? Ten a la mano tu vestuario, los objetos que seleccionaste y la música, los efectos de luces o sonidos si es que lo necesitas o lo utilizarás. Entonces el lugar puede ser de acuerdo al personaje que elegiste. Puede ser en tu habitación, puede ser en una plaza, puede ser en el parque, puede ser incluso en un escenario, ¿no? Eso va a depender de ti y de tu personaje. El siguiente paso es ya de entrar de lleno, ¿no? Dramatizar tu monólogo. Asume el personaje que seleccionaste. Entonces, si asumí el personaje, entonces ahí estoy dramatizando. Durante la presentación, si bien tú estás concentrado desarrollando tu monólogo, ten en cuenta la reacción del público. Entonces tiene que estar bien preparado. Y finalmente, después de terminar tu monólogo, comparte tu producción con tu docente. Elabora un pequeño reporte contándole cómo te fue y cómo te sentiste al hacer tu monólogo. Y finalmente había sido reportar un informe al docente. Entonces, en conclusión, mi tarea de esta semana, ¿qué es su tarea de ustedes de esta semana? Responder las preguntas que nos hemos hecho en el transcurso de la sesión en su cuaderno de comunicación o portafolio. El segundo trabajo es completar la página 106 y 108 de su cuaderno de trabajo. Y finalmente, el trabajo que más pesa, el que más va a ser considerado, es realizar el monólogo del personaje que elegiste, ¿no? Y enviar un informe al docente, que puede estar en audio o también puede ser un resumen de lo que hiciste, ¿no? De tu monólogo al momento de que realizaste tu monólogo. Entonces, eso es todo de esta sesión de la semana 11. Tengan suerte y cumplan. Hasta luego.